Bueno, les saludo en el amor del Señor. Lo que me ha tocado hoy día ver con ustedes es los mitos y leyendas de la Navidad. Puedo comentarles que fue un poco complejo armar un poco el tema, no pensé que fuera cuando me tocó estudiarlo, tan extenso, o tan largo, o tan complejo de digerir, referente a orígenes y a trasfondo de historia. Así que lo que vamos a tener principalmente hoy día va a ser una clase de historia, literalmente va a ser una clase de historia de dónde vienen todas estas tradiciones y por qué se han ido adoptando en el tiempo, amén. Así que vamos a compartir la pantalla y parece que ahí se logra ver, voy a retroceder, ahora sí, que hay algo que me genera una sensación rara en la pantalla. Ahí sí, ya, mito y leyenda sobre la Navidad. También voy a avanzar. Se adelantó de golpe Denme un segundo que se fue de golpe la última lámina. Ahí sí. Ya. Historia de la Navidad. Amén. La Navidad es una de las celebraciones importantes en todo el mundo. Es un hito importante para nosotros. El final de un año, tiempo de regalos, festejos, reuniones familiares y para los cristianos practicantes una emotiva fiesta religiosa. Podemos ver en este tiempo, de hecho, una postal como muy tradicional esto, la gente frente a un árbol, abrir regalos, es parte como de es la típica postal de Navidad, por decirlo así. O, o ver esta ahí, una familia frente a quizá un árbol, estas típicas botas navideñas, y uno se podría pensar, esto siempre estuvo en la cultura de la persona, o siempre estuvo el celebrar esto, uno dice, esto tiene que ser algo muy, muy antiguo. Debe ser algo que tiene muchos años, quizás, porque quizás si yo les pregunto a ustedes, la mayoría se acuerda de que niños, quizás ya de niños ustedes en su casa quizás lo celebraban, o su abuelo, no sé, y la mayoría se recuerda. Pero vamos a ver los orígenes que tiene esto, que no son en realidad orígenes bíblicos, o sea, o son totalmente orígenes paganos. Así es. Vamos a avanzar. Aunque la Navidad es actualmente época de regalos, de celebración y reuniones familiares, lo cierto es que su origen responde en realidad a otros factores históricos, que involucran al poderoso imperio romano, a ritos paganos y poco tienen que ver con el hecho histórico que conmemoran el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Ya, quiero que tengan presente esto, el imperio romano. Vamos a hablar de lleno lo que es la parte de la historia, de dónde se origina parte de estas tradiciones. Analicemos. Todos sabemos que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, pero la verdad es que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico. Pero si nos vamos, amado hermano, a la luz de la palabra, nos puede dar ciertos vestigios en los cuales podemos asimilar algunos meses específicos del año, más que nada por algunas palabras que se mencionan. Por ejemplo, cuando se habla de la vigilia de los pastores, eso tenía algunas fechas del año que era específica. Analicemos eso. El análisis de ciertos fragmentos de los evangelios, así como de otros documentos de aquella época, han permitido a los historiadores realizar diferentes hipótesis sobre el nacimiento de Jesucristo. Algunos hablan de abril o mayo, mientras que otros concluyen que fue en septiembre u octubre. No hay cómo ponerse de acuerdo porque las fechas no lo permiten, o tampoco podríamos decir una fecha exacta o podríamos hablar de un mes exacto. Pero sí, más o menos los historiadores concuerdan en esta información que podría haber sido entre abril o mayo, o algunos concluyen entre septiembre u octubre. Pero no podemos abanderarnos con una fecha exacta o con un mes exacto. Referente al origen pagano de la Navidad, amado hermano, asociamos el origen de la Navidad y los mitos cristianos o pensamos que vienen del catolicismo, puesto que representan el nacimiento del niño Jesús. En realidad esto es un error, al menos tal y como lo tenemos hoy en día aceptada la Navidad. Bueno, la figura que nosotros vemos hoy en día de este viejo gordo, bonachón, que trae regalos, esa figura fue mutando en verdad.
No es como la conocemos hoy en día, no partió así, para que usted lo tenga como claro. Vamos a avanzar. Precisamente por esta duda, de hecho aquí hay una historia que se comparte que ocurrió en Estados Unidos. En precisamente en el caso en el año 1990, en la ciudad de Solón, en Ohio, eh, sucedió una situación que quisieron prohibir toda festividad relacionada con la Navidad, principalmente porque atentaba frente a esta libertad de culto que ellos tenían o frente a esta libertad de religión. Y prohibieron todo tipo de celebraciones religiosas. Pero esto fue algo bastante complejo porque incluso prohibieron la lectura de la Biblia, porque dentro de este lugar de estudio había gente que celebraba la Navidad con el tema de los regalos y otros que eran como de corte cristiano, que celebraban la parte de Jesús, pero la autoridad decidió negar todo tipo de expresión. O sea, y podemos decir que lo que sucedió ahí principalmente fue que la Junta perdió el caso porque las familias se opusieron a que sus hijos pudiesen celebrar la Navidad en el colegio, defendiendo que la práctica de la Navidad era un acto secular y formaba parte de todas las culturas del mundo. A pesar de que la Junta perdiera el caso, sí lograron eliminar las oraciones y la lectura de la Biblia asociadas a la celebración de la Navidad. O sea, se eliminó todo lo que tenía que ver con la lectura de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que era la figura de Jesús, conservándose sí en parte la celebración, en este caso la que con nosotros conocemos, la celebración secular de la Navidad, de lo que está relacionado a la parte de comercio. Eso sí se conservó en este lugar. El origen de la Navidad no es para nada cristiano. Como podíamos ver al comienzo de este estudio, el origen de la Navidad es pagano. La primera vez que podemos oír hablar de las Navidades celebradas el 25 de diciembre, tal y como lo conocemos hoy, surgió casi 2 siglos después del nacimiento de Cristo. Quiero que se fijen esta fecha. Fue 2 siglos después del nacimiento de Cristo. Nuestro Señor es mucho más antiguo en referente a lo que es historia. Recordemos que la historia está marcada antes de Cristo y después de Cristo. Esto es algo que surge 2 siglos después. ¿Qué es lo que celebraba el Imperio Romano? ¿O qué es lo que implanta el Imperio Romano específicamente para celebrar? ¿Y de dónde viene el origen de celebrar la Navidad un 25 de diciembre? Específicamente esto proviene de la fiesta de Saturno, o lo que se conocía como la Saturnalía, o la fiesta de celebración al dios Saturno. ¿Y por qué esta celebración en sí es tan mala, amado hermano, o el origen que tiene es pagano, y por qué en realidad era tan malo? A medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo. ¿Quién era el titán Saturno, amado hermano, o el dios Saturno? Que es el que se muestra acá en esta pintura, específicamente esta pintura es romana. El titán Saturno, al cual ellos adoraban o a la cual se celebraba esta fecha, que es la que ocupamos hoy en día nosotros, en la mitología el titán Saturno era identificado con el nombre griego de Cronos, es el emblema del tiempo y lo encarna como algo muy antiguo que todo lo devora y pone fin. Por eso normalmente es representado como un anciano con una larga barba blanca, es el hijo menor de Caleus y de Terra, que es el dios del cielo y la tierra. Quiero que se fije acá, yo lo dejé con negrita, es representado con un anciano de una larga barba blanca. Hoy en día, ¿cuál es la figura que nos venden o la figura comercial? Nos vende la figura de San Nicolás o la típica figura del viejito pascuero aquí en Sudamérica, es conocido. Ya vamos viendo que van apareciendo los primeros vestigios, las primeras representaciones físicas de cómo es o de cómo se construyó este personaje. ¿Cómo era conocido este dios titán Saturno? Era conocido como el devorador de niños. Estas son pinturas propias del imperio romano. Está con un niño en la mano. Voy a avanzar. Acá está devorando a un niño. Y acá, dentro de las mismas pinturas que ustedes pueden encontrar en la historia, aquí ya devoró a un niño y era conocido como el devorador de niños. Ya, esta misma figura se remonta a otras culturas y siempre ustedes lo van a encontrar asociados a niños, a la figura de niño. Lo que es lo que es el dios Saturno va a estar asociado. Ojo que no es solamente de esta cultura, porque
Los griegos, los romanos, los druidas también tenían figuras del mismo tipo de dios, pero con otros nombres, que también se los voy a mencionar dentro de este estudio. Se pueden dar cuenta, bueno, esta es la figura donde parte. Avancemos. La Saturnalía romana. Los romanos celebraban la Saturnalía romana, que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno, y honraban al dios Saturno. Durante esta fiesta los romanos se alborotaban y por ello los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a estas celebraciones tan descontroladas. Esta fiesta principalmente no tenía ningún origen de acercar a la familia, nada como lo que ustedes ven hoy en día que se ha formado la parte comercial. Que cuando hablan de la Navidad tratan de buscar esta típica figura de la familia frente a una chimenea, la familia está junta, se entregan regalos y se entregan obsequios. ¿A qué no? Aquí era una fiesta desenfrenada totalmente, sin ningún pudor, se hacían cosas que eran totalmente contrarias a la palabra, y los pocos cristianos que estaban en ese tiempo se oponían a estas fiestas de la Saturnalía de Romana, se oponían principalmente a esta corriente que se había levantado en ese tiempo. Vamos a la siguiente lámina. De esta manera se dice que la Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, rey del sol, que en inglés es Sun, por lo que se tomó como el nacimiento del Hijo de Dios, que en inglés es Son. Ya. Quiero que se fijen acá, esto viene de Roma, se toma esta figura del Hijo, como para representarlo de Hijo del Dios Saturno, y para reemplazarlo por el nacimiento del Hijo de Dios, de Jesús específicamente, para reemplazarlo. ¿Qué es lo que podemos ver también? Ocurre aquí un tema bastante interesante en lo que es historia. Podemos recordar nosotros, si nos vamos a la historia, que el Imperio Romano adopta en algún momento la religión cristiana. Si usted lo va a la historia, lo puede investigar y lo puede encontrar. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el Imperio Romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como unas fiestas cívicas. Aunque poco duró esta compostura, pues en la Edad Media las fiestas navideñas se convirtieron en días para beber y estar de juerga de la mañana a la noche. Podemos decir que el Imperio Romano quiso hacer algo bueno, quiso adoptar el cristianismo, la figura del cristianismo, quizá incluso quiso adoptar esa figura solemne que tiene el cristianismo frente a cómo comportarse, pero les duró bien poco porque ya en la Edad Media ya vino nuevamente a aparecer, podríamos decir en un chilenismo, volvieron a mostrar la hilacha nuevamente, se volvieron a portar mal de nuevo. Y podemos ver acá un cuadro, esto es una representación o una pintura que muestra las fiestas de la Edad Media que se celebraban este 25 de diciembre, que también eran fiestas desenfrenadas, comían, de hecho vomitaban para volver a comer, eran literalmente fiestas destinadas como a la gula, por decirlo así, a disfrutar el goce del cuerpo, a hacer cosas totalmente contrarias a lo que realmente representa para nosotros la Navidad, o lo que es realmente la Navidad. Nosotros sabemos que natividad significa nacimiento, y lo que celebramos realmente es el nacimiento de Jesús, nosotros como cristianos. Vamos a avanzar un poco. Dice referente a la Saturnalidad, se celebraba cuando el sol estaba más bajo en el cielo y así los días se hacían más largos. Eso simbolizaba el crecimiento durante esta época. Se honraba a Saturno, dios del sol y del fuego. Ya, quiero que se fijen con esto. Saturno correspondía a que él era el dios del sol y del fuego. Si nosotros nos vamos a las diferentes culturas, la mayoría de las culturas adoran al dios sol. Muchas culturas tienen este tema de adorar al sol, lo ven como un ente de adoración, como está arriba y está en la cúspide más alta, eh, se han dedicado a adorar el sol. Y el fuego también, para muchas culturas el fuego resultaba ser algo con lo que podían hacer muchas cosas y significaba poder. Y por eso siempre fue símbolo de adoración. Y para esta cultura romana no fue menos y fue también, y lo que se traspasó también a otras. En el resto de las civilizaciones y culturas también existía este dios del fuego y del sol. En Egipto lo llamaban Vulcano,
Los griegos le llamaban Cronos, los babilonios le llamaban Tamus o Minrod, cuando resucita en su hijo, y Moloch o Baal para los druidas. Para ellos, todos estos dioses eran Minrod, considerado el padre de los dioses de Babilonia. Voy a avanzar. Si se fijan, esta figura fue mutando dependiendo de la cultura, fueron adoptando diferentes nombres. Quiero que se fijen, voy a mostrarle una imagen de estos dioses y quiero que se den cuenta la forma que ellos tenían o cómo lo representaban en ese tiempo, la forma física. Quiero que se fijen en la apariencia física. Dios Vulcano, ¿qué tenemos acá? Tenemos una larga barba blanca. Ya, barba blanca, Vulcano. Voy a avanzar. Cronos, larga barba blanca. De nuevo nos vuelve a aparecer la larga barba blanca. Dios Tamus, cerca de 2 niños. Podemos decir, era alguien bueno, tenía niños cerca. No, la figura de él era totalmente contraria a lo que era el amor hacia los niños. De hecho, los sacrificaban. Era una figura malvada, totalmente opuesta a lo que nosotros podemos creer como lo que nosotros creemos como el cristianismo. Totalmente contraria. El dios Moloch. Vámonos acá, Moloch o Baal, también tenía barba y ofrecían los niños en sacrificio, también. Siempre van a ver esta figura de estos dioses o esta figura la van a ver asociada al tema del sacrificio de los niños, o los van a ver cerca de niños, pero no como figuras buenas con los niños, sino ya sea en sacrificio o abusaban de los niños, o como el primero que vimos que se comía a los niños, que era conocido como el devorador de los niños. Figuras totalmente contrarias a lo que es el cristianismo. Vamos a ir avanzando y van a ir viendo la evolución de esto. Ya, esta es una figura muy cruda del dios Saturno, el devorador de los niños, que les decía yo. Es muy crudo como imagen, pero si usted lo investiga y lo googlea, aquí estoy haciendo un resumen, porque la cantidad de lectura de esto es pero saturante, hermano, es mucha lectura. Muchas fechas, muchas fotos, mucho de todo. Es tremendamente largo. Esto es literalmente un resumen de historia. ¿Quién era el dios Saturno? Vamos nuevamente a retomar esto. Hay alguien que está desmuteado, si pueden mutearse los que están, porque, escucho, ahí pude mutear a alguien. El audio. Saturno también era considerado un devorador de niños, pues al ser el padre de los dioses debía tener un carácter intachable, llevando el nombre de Cronos. Cuenta la historia de que devoraba a sus hijos según nacían. Ya, si se fijan acá, el devorador de niños. Por eso que esas pinturas eran tan crudas o tan duras en el sentido de cómo lo representaba. Si te estás preguntando por qué se consideraba necesario sacrificar a los niños para adorar a este Dios, se debe simplemente a que creían al fuego como algo divino que limpiaba los pecados y defectos que se pasaban de manera de generación en generación, porque a los niños debían quemarlos para eliminar estas genéticas. Lo eliminaban por eso, como para limpiar las futuras generaciones que venían después, sacrificaban a estos niños, hablando como de un ritual de pureza. Si nos vamos a la figura del cristianismo, nosotros sabemos que el único sacrificio necesario fue el de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que este sacrificio fue de una vez y para siempre. Pero ellos lo hicieron más de una vez, con símbolo totalmente de maldad. Ahora llegamos a la figura de nuestro tiempo contemporáneo, de nuestro siglo XX. Aquí quiero hacer una pregunta abierta. ¿Quién cree que inventó a este viejo gordo bonachón que entrega regalos? ¿Quién creen ustedes que lo habrá inventado? La Coca-Cola. Ahí un hermano me respondió la Coca-Cola. No sé quién fue, no pude ver, no hay que saber quién fue, no sé. Alguien dijo la Coca-Cola, sí. De hecho, la Coca-Cola cumplió un rol bien fuerte en este tema de lo que era el marketing, de toda lo que es esta figura de que nosotros conocemos. Pero ¿de dónde tomó la Coca-Cola esta figura? No se le ocurrió, no se le ocurrió a ellos, no le nació a la Coca-Cola
tomarlo a ellos. De hecho, aquí tengo la figura con 2 Coca-Cola, era como muy ilustrativo, en verdad, tener como la referencia de cómo llegó a Sudamérica. Vamos a avanzar. El 6 de diciembre, la Iglesia Católica conmemora a San Nicolás de Bari, que fue obispo de Mira en la actual Turquía. El prelado tenía fama de llevar alimentos y dinero a los niños pobres en la víspera de Navidad. Su imagen y mensaje fue mutando hasta el actual ícono del consumo en las fiestas de fin de año. Aquí tiene usted el origen. San Nicolás de Bari, en Turquía. En Turquía comenzó esto, que es la figura que nosotros vemos acá, mutó de esto, pero viene desde Turquía. Avancemos. Esta es la figura del obispo católico, en este caso San Nicolás. Quiero que se fijen los colores o cómo está su sotana, o cómo es su sotana, o cómo es su vestimenta. Tiene ribetes bastante parecidos a lo que vemos hoy en día, lo que es Papá Noel o lo que es el viejito pascuero que se conoce aquí en Sudamérica, que es la figura que ustedes tienen acá al lado derecho. Tiene algunos ribetes parecidos. ¿Cómo llega la transformación de un obispo a un anciano barbudo, regordete y vestido de rojo que reparte regalos, haciéndonos creer que hay que comprar cosas para ser felices en la Navidad? Aquí viene la gran evolución de esto, o podríamos decir el gran trasfondo que puede llegar a tener de esto, o cómo se traspasó a las generaciones, o todo, cómo lo conocen todos en realidad. Podría llegar a ser, pero ya vamos avanzando. Primero partamos con cosas que se le atribuyeron a este personaje San Nicolás, o a este obispo católico. Ya. Bueno, recordar que una de las características también de la Iglesia Católica es siempre su historia, ¿cómo podríamos decir? Inventar cosas o atribuir cosas que nunca han sido o nunca fueron. Eso es parte de ellos. Si usted se va a muchas cosas, ellos en su historia han inventado muchas cosas o se han contradecido en muchas cosas que no son verdad. Uno de los dichos favoritos de Nicolás era: sería un pecado no repartir mucho siendo que Dios nos ha dado tanto. Ya. Quiero contar una historia del dentro de la historia, por ejemplo, que cuenta de este personaje que era tan bueno. Cuenta que él estaba en un pueblo donde él vivía. Había una persona que tenía 3 hijas, un hombre que tenía 3 hijas, y esta familia estaba pasando por una situación de una pobreza extrema, y, y el dueño de esta casa, el hombre de esta casa, pensaba hacer que sus hijas se volvieran prostitutas para poder salvar su casa, no perder su casa. Y este sacerdote católico se enteró de esta situación y dijo: no, yo no lo voy a permitir. Y él hizo llegar en este caso, unas bolsas con monedas a la casa de este hombre de manera anónima. Pero él lo descubrió cuando él estaba haciendo esto, y después él comenzó a hablar al pueblo, a las personas, que este obispo había hecho esto, volviéndolo como famoso. Estas son historias, amado hermano, quiero que tenga como claro, se lo estoy contando cómo estaba en la literatura, o cómo lo leí, o cómo venía, para darle como a la expresión. Cómo era la historia que lo contaban, y eso fue lo que hizo él. Vamos acá. También se narra, y esto es fuerte, quiero que se note que esto es fuerte y también está en la historia católica, y es bastante fuerte. Sígame en la lectura. También se narra que 3 niños fueron asesinados y sus cuerpos fueron arrojados a un barril. Sin embargo, por la oración de Nicolás, los infantes volvieron a la vida. Por ello es patrono de los niños y se les suele representar con 3 pequeños a su costado. Ya, esta historia es poco más de bestseller, porque sabemos solamente que la única persona que ha resucitado a alguien es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros lo podemos leer en la palabra del Señor. Pero ya a este personaje católico se le atribuyen estos milagros, o estos eventos sobrenaturales. No sé si usted lo había escuchado nombrar, o se había dado la tarea de investigar un poco sobre esto en alguna vez bueno, y veo que algunos me mueven la cabeza, así que supongo que el movimiento de cabeza es que sí, que lo leyeron en algún momento. Deduzco que sí. A ver, puedo darme cuenta que sí. Y es tremendo.
Es tremendo porque esta figura le dan un realce mayor que incluso que la figura de nuestro Señor Jesucristo. Esta figura es tan potente y es tan comercial que llega incluso a producir que la gente llegue a olvidar que la Navidad lo que celebramos es a Jesús. Su fama de santidad se extendió por todo Oriente y el emperador Justiniano en el siglo VI ordenó construir un templo en su honor en Constantinopla, hoy Estambul. Ya podrían pensar solamente se construyó un templo ahí. No, se construyeron un montón de templos, amado hermano, en diferentes lugares. Incluso hay uno está en Argentina. No le estoy dando el dato para que lo vaya a visitar por si acaso, pero hay un templo a San Nicolás dedicado en Argentina a una iglesia católica. Es grande la iglesia que hay allá también. No le doy el dato para que lo vaya a visitar, pero en la casa, en el país vecino de al lado, hay un templo dedicado a San Nicolás. Así que avancemos. Es considerado patrono de Rusia, Grecia y Turquía. Además es honrado en ciudades de Italia, Holanda, Suiza, Alemania, Austria y Bélgica. En Argentina también tenemos varias ciudades y barrios y templos dedicados a San Nicolás. Por nombrar solo algunos, la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. ¿Sabía usted la referencia de eso? ¿De que le habían puesto ese lugar ahí por este personaje católico? Yo no lo sabía, lo vine a saber ahora estudiando esto. No tenía la más remota idea. Así que lo vine a descubrir estudiando esta lección. Miremos su vestimenta, amado hermano. Coloquemos atención a la vestimenta acá. Vemos un cinturón, vemos un traje que es como de color rojo, la vestimenta, tenemos el tema de las botas, tenemos ahí la vestimenta de él. Pero esta vestimenta significará algo más, el rojo, o será que se le ocurrió que fuera rojo, o tendrá alguna significancia o alguna implicancia mayor. O la forma en cómo se abrocha el cinto de la guata significará algo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a analizar un poco la vestimenta de este personaje gordo y redondo. La figura de San Nicolás era muy parecida a la figura de Odín y en segundo lugar, por ser una festividad proveniente de la Iglesia Católica, al no poder menguar esta celebración, se admitió como una fiesta popular de Sinterklaas. Viene vestido de obispo católico romano y no de obispo de la Iglesia Oriental, con mitra, báculo, capa y pluvial roja. Se las voy a mostrar ahora. Esto es de los Países Bajos. No sé si usted alguna vez había escuchado hablar de esta celebración de los Países Bajos, fiesta de San Nicolás de los Países Bajos. Quiero que se fijen acá. Es un sacerdote católico parecido a la figura de lo que es San Nicolás o el viejito Pascuero. ¿Alguno de ustedes había visto alguna vez o sabía que los Países Bajos celebraban esta fiesta y la celebran un 6 de diciembre? No, ¿cierto? Ya. Bueno, veo los movimientos de cabeza de los que están con cámara y los que están sin. No sé si estarán moviendo la cabeza o estarán buscando en internet quizás para ver si lo que dice el hermano lo inventó o lo sacó de alguna parte. Puede ser. Amén. Ahí vemos esta figura. Ahí la tenemos más cerquita. Es un sacerdote católico hecho viejito pascuero, literalmente, es lo que celebran ellos. Y es una fiesta tremenda que convoca cientos de personas, amado hermano. Cientos de personas. Cientos de personas que se agolpan frente a esta festividad, que es parte de estos países y se celebra todos los años y la gente lo espera con ansias poder celebrarlo. Y esta fiesta en estos países pasa totalmente a opacar lo que realmente podríamos recordar en diciembre. Nosotros como cristianos o como pueblo de Dios, lo opaca totalmente porque esto es una fiesta comercial para ellos que mueve millones de pesos la moneda de ellos y algo tremendo. Este es uno de los primeros cuadros que se pintó para los Países Bajos. Estamos hablando del previo antes de llegar a lo que es la figura de lo que tenemos nosotros en Sudamérica. Se parece un poco a lo que al Santa Claus o el viejito Pascuero de Sudamérica que se conoce acá
En Guatemala o en Chile se conoce como viejito pascuero, que es la figura que nosotros conocemos, esta de la que siempre, o sea, que es el nombre que nosotros le damos acá en Sudamérica. Este fue uno de los primeros cuadros que se pintó y se pintó en los Países Bajos. Previo, es antiguo, este cuadro es mucho más antiguo antes que llegara a Sudamérica, mucho más antiguo. Ahora vamos de lleno a la historia de cómo se introdujo el personaje en Estados Unidos, que es uno de los precedentes más fuertes de donde se celebra la Navidad, donde tenemos la nieve, tenemos los renos, tenemos cosas que son como ya simbólicas de la Navidad, pero que también tienen su origen pagano, hermano. También tienen un origen pagano y provienen de un origen pagano. Vamos a avanzar. El escritor Washington Irving en el año 1800, tengo que correr acá, que no alcanzo a leer, 1809 redactó un opúsculo en el cual tomara Sinterklaas y lo convirtiera en Santa Claus. Este escritor, Washington Irving, tomó esta figura que venía de la que vimos anteriormente de los Países Bajos y lo convirtió en Santa Claus. Santa Claus, mismo nombre de papá, Santa Claus, papá Nicolás, viejito Pascuero, que es lo que conocemos nosotros aquí en Sudamérica. Comenzó, fue un escritor. Avancemos. En el año 1823, Clement Clark Moore tomará el escrito de Irving y le dará otro giro a la imagen de San Nicolás que marcará la impronta del estereotipo de Santa Claus que conocemos hoy. Este escritor, Clement Clark, podemos decir que es el responsable de la figura y lo que se vende comercialmente hoy en Sudamérica, o lo que nos vendieron acá en Sudamérica con esto. Pero primero llegó fuertemente a Estados Unidos, y como buenos copiones que somos nosotros, copiamos todo lo que pueda haber de afuera, se copia para acá. Así que avancemos. En el año 1863, el caricaturista Tomás Nast diseñó un personaje navideño basado en los escritos de Clark Moore y Irving para unas tiras navideñas para la revista Harper's Weekly. Las caricaturas eran esto. Aquí ya comienza a agarrar la primera forma. Vemos a un viejito meterse en la chimenea. Estamos hablando del año 1809, amado hermano, para que tenga una idea más o menos del año que es, para que tenga más o menos una idea de la historia y la referencia. Estamos hablando que estas son imágenes de un periódico, fotos de un periódico guardado. Esto era el Journal, era un periódico de ese año. Para que tenga usted una idea de más o menos, se haga la idea del trasfondo histórico, la cantidad de tiempo que ha permanecido esto en la retina de las personas. Es mucho menos, mucho menos antiguo que lo que es el Evangelio, porque el Evangelio ha estado siempre, amado hermano, pero para que se dé cuenta lo fuerte que es el marketing y lo fuerte que puede ser, sí, el marketing realmente, porque es marketing esto, lo fuerte que es el marketing para desviar a las personas de la realidad, es tremendo. En estas caricaturas mutó las vestimentas episcopales católicas en una versión de la misma más morigerada. Allí será un personaje regordete, transformando la mitra en gorro, el fajín en cinto y la vestidura de talar en pantalones. Ahí cambió. De la sotana católica nos vinimos al traje que tenemos hoy en día, que ocupa el viejito Pascuero, Santa Claus, como lo quiera llamar usted o como lo haya conocido usted de niño, mutó en esta figura. Viene de ahí viene la mutación. No voy muy rápido, ¿cierto? Los noto a todos con una cara así como de que varios que no cachaban esto, algunos con cara de sorprendido de no conocer esto, pero también me sorprendió, así que está bien. Amén. Voy a avanzar. Amén. Vamos a ir a la siguiente lámina. Ya, aquí aparece Coca-Cola, más hermano. Alguien recién al principio habló de la Coca-Cola. En el año 1930 hubo una crisis económica que fue muy fuerte. De hecho, fue conocida como la crisis de la Gran Depresión en Estados Unidos. Y una de las compañías que tenía más poder adquisitivo o que tenía, podemos decirlo así,
mayor volumen de dinero como para generar o tratar de generar una campaña para salvarse, fue la Coca-Cola en ese año. La crisis de 1930 asoló a casi todo el globo y la compañía Coca-Cola convocara en 1931 al pintor Haddon, no tengo idea cómo se pronuncia eso, voy a tratar de hacerle empeño, Sundblom, para que remodelara la figura de Santa Claus. Ya. Coca-Cola, año 1930, más hermano, para que tenga una idea. 1930. Coca-Cola lo hizo mutar en esto. Y si usted se recuerda, este comercial fue pero famosísimo en algún momento ya. En los 30 esto pegó fuerte y en los 90 también. Si que usted lo recuerda en algún momento, en los años 90 o 80, se volvió con los sketches antiguos que ellos hablaban recordando la primera Navidad. No sé si usted se acuerda de esos comerciales. O yo nomás los veía. Yo nomás los veía, parece, sí. Amén. Recordando la primera Navidad. Y hacían alusión a esto, al fuerte impacto que ellos generaron en el año 1930 en lo que es la parte comunicacional, a través de vender esta figura que principalmente lo hicieron para poder salvar su marca y para poder generar todo lo que era el branding y venta de su marca con el tema de vender a este viejo regordete que entrega regalos. Fue lo que hicieron principalmente y vender esta figura. La ropa. No es cierto que el color rojo o blanco sea por los colores de la popular bebida, como vimos con anterioridad. Sinterklaas vestía como obispo, como vestiduras litúrgicas rojas y blancas. El rojo y blanco viene del obispo católico que ustedes vieron de los Países Bajos. De ahí copiaron los colores, de ahí fueron mutando la historia hasta lo que vimos recién. Hacia la actualidad. Miremos un poco la figura que tenemos hoy en día de esta figura, de este viejo gordo bonachón, por decirlo así, que la gente lo conoce así. La imagen de este hombre bonachón y risueño comenzó a difundirse por todos los Estados Unidos de Norteamérica. Se le quitó además toda la connotación religiosa para no herir los sentimientos de los cristianos. Ya. Esto fue fuerte en todo caso, amado hermano. Quitaron como toda ellos le llamaban como todo lo que era de Cristo o todo lo cristiano, se lo quitaron a este personaje que ellos hicieron, principalmente para vender el estereotipo de que esto venía como a, ¿cómo sería la palabra? A reemplazar a Jesús. Eso es lo que querían vender, no es el estereotipo que quieren vender ellos. Es un estereotipo que es tremendo porque si usted a quien le pregunte va a decir que sí conoce al viejo Pascuero, Santa Claus, como quieran llamarle, sí, lo conocen. Por todo el tema del marketing y todo lo que conllevó posicionar esta figura en la mente de las personas. En América Latina, Santa Claus tomará diversos nombres según los países en los cuales ha ingresado. En Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia y Ecuador se llama Papá Noel. En Chile es el viejito Pascuero, que era lo que les mencionaba yo, que de acuerdo al país fue adoptando diferentes nombres. En Costa Rica, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras y Perú se conoce como Santa Claus, y en Panamá, Venezuela, México, El Salvador de Guatemala y en Nicaragua, Santa Claus o Santa solamente. Para que tenga la idea de los nombres que tiene aquí en nuestros países vecinos, países más cercanos. Así llegamos a la imagen comercial de Papá Noel, por estas latitudes, el cual visitará a los niños buenos la noche de la víspera de Navidad, sin ninguna referencia al festejo en sí, que es el recordar el nacimiento de Jesús. En ninguna parte en esta figura de navideña se recuerda realmente el origen de la Navidad, que es nuestro Señor Jesús. Se vende simplemente lo comercial y le dan la importancia que hay que entregar un regalo, que un presente. Nosotros sabemos como cristianos que el mayor regalo que hemos nosotros recibido ha sido la salvación y ha sido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en una cruz. Ya, antes de pasar a lo del árbol y otro ítem, creo que voy bien de tiempo, ¿sí? Creo que sí, vamos bien de tiempo. Ya, vamos bien. Ya, doy oportunidades si alguien quiere opinar de la primera parte que vimos, porque después vamos a comenzar con el segundo bloque de el mito del árbol, de dónde viene el árbol y otros mitos más que hay por ahí, cuáles son sus orígenes. Voy a Hermano, dar disculpe. oportunidades si alguien se quiere desmutear y quiere opinar. Creo que ahí mi hermano Marabolí levantó la mano. A Sí, ver. una consulta más que nada. ¿Por qué le llaman?
viejito Pascuero, sino lo que se celebra es la Natividad o Navidad y no la Pascua. Eh, viejito Pascuero. Yo sé que aquí en Chile solamente se le llama Sí, lo que pasa es que aquí Pascuero. en Chile adoptó el nombre de viejito Pascuero, pero no lo investigué, o de hecho no investigué la parte de por qué el Chile adoptó el nombre. Sé que, sé que Santa Claus derivaba de Klaus, que era de Klaus Sin, la fiesta que tenían ellos, de Klaus le sacaron y lo pasaron como al latín, o sea, lo convirtieron para dejarlo como Klaus. Por lo menos el otro nombre que está. No, no hice esa investigación, hermano Maroli, se la debo. No la tengo en verdad la referencia, no la busqué. No la Hermano, tengo. No la Hermano tengo. Enrique, Oye, ¿quién? Hermano Machuca, amén. Y después creo que el hermano Julio levantó la mano también. En y ese la orden. pregunta es, ¿qué hago con los pasajes que saqué al Polo Norte? Fuera, fuera. Hermano Julio, amén. Respecto de la pregunta que hacía el hermano Oscar, no tenemos que olvidar que hasta hace un par de años la multitienda Falabella, la propaganda que tenía era Pascua feliz para todos, hace 2 o 3 años hasta, y la cambiaron ahora, yo creo que no será más de 2 o 3 años que hablan de Navidad. Y ellos hablaban de Pascua feliz, y eso más que nada muestra el desconocimiento de algunas cosas, o sea, lo hacían porque sonaba bien, a lo mejor porque toda la gente lo decía, Claro, pero lo que es Falabella, hasta hace 2 o 3 años, que era típica la canción Pascua Feliz para Todos, y claro. hace poquito que la cambiaron, así que más que nada es por un desconocimiento y otra cosa. Miren, siguiendo en el orden, la hermana Angie levantó la mano y después Caroline tiene algo también para el video de la oportunidad acá al lado. Angie, amén. Tienes la mano levantada con la aplicación. Hola Enrique, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ya. ¿Por qué se le llama viejito pascuero acá en Chile? ¿Ya? Según un historiador, este concepto surgió a través de una juguetería. ¿Ya? En 1905 se exhibía en esta juguetería a Santa Claus en la vitrina. Entonces, y con el ingenio de los chilenitos, ahí nació el término viejito pascuero, ya que era un hombre de edad y como acá se le dice Pascua a la Navidad, le pusieron pascuero. ¿Ya? Así que por eso nació el término viejito pascuero, fue en 1905. Muchas gracias, Angie, por la referencia histórica. Agradecido. Carol, ¿dice algo diferente ahí o lo mismo? Bueno, yo también encontré que en Chile, bueno, Santa Claus, Papá Noel, comúnmente aquí referido como viejito pascuero, esta denominación es una adaptación local del término utilizado en algunos países de habla hispana para referirse a Santa Claus durante la temporada navideña. Y claro, como decía Angie, bueno, la expresión viejito pascuero fusiona la palabra viejo con pascuero. Esta proviene de Pascua, como decía Angie, ¿cierto? Y por eso, claro, y que es otra forma de referirse a Navidad en algunos lugares, y claro, que aquí le decimos Pascua, entonces exactamente era como lo mismo que decía Angie, ¿no? Amén. Amén. Voy a avanzar. Ya, vamos al árbol de Navidad. ¿Cuál es su origen? Voy a avanzar. Ya, volviendo a las referencias que nos entrega la lectura o la historia católica, voy a leer una referencia de un profeta católico. Así que, bueno, si es que alguno este año lo quiere después googlear, igual lo puede hacer. Un profeta del siglo VII antes de Cristo llamado Jeremías dijo que las costumbres de los pueblos son vanidad, porque un leño con plata y oro lo adornan con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva, haciendo la referencia a un árbol. Jeremías se refiere a la vanidad de adorar objetos sin valor, propia de los paganos en vez de venerar al Señor, el Dios verdadero. Ya, esta figura que nosotros vemos en la casa o toda esta figura, si nosotros tenemos una figura de esta y obviamente le damos más realce que el que realmente tiene que tener, estamos cayendo en idolatría, que eso es algo que quiero tener, que lo puedan tener muy claro. Si usted esto ocupa más espacio que el que ocupa Jesucristo en su corazón, ahí estamos mal porque estaríamos incurriendo en idolatría y estaríamos quitándole el lugar
que se merece nuestro Salvador Jesucristo. Voy a avanzar. Leímos lo que decía este profeta católico, voy a avanzar una más. A pesar de que el árbol de Navidad no existiese como tal, estos versículos revelan que cortar un árbol para adornarlo como hacían los babilonios, para dejar regalos debajo del mismo, es una costumbre ancestral. Ya, esto lo pueden ver, los babilonios fueron de los primeros en tema de esto, del tema de adornar un árbol, y de hecho lo adornaban con fruta, y ahí vamos a leer la otra referencia con qué es lo que tiene que ver. Vamos a avanzar. Tertuliano, padre de la iglesia y escritor que vivió entre los siglos 2 y 3 después de Cristo, critica los cultos romanos paganos de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarias durante los festivales de invierno. Si usted se va a las películas de Navidad, incluso lo hacen tan simbólico la parte de los laureles, dos personas se besan si están abajo del muérdago los laureles y se besan incluso, le dan como hasta una connotación así, hasta romántica la cuestión, por decirlo así. Pero no es así. Si nos damos cuenta, todo tenía un origen que no era cristiano para nada. Árbol de Navidad en la historia. De hecho, los romanos adornaban las calles durante las Saturnales. ¿Se acuerdan los Saturnales de los romanos? Adoración al dios Saturno. Pero fueron sobre todo los celtas quienes decoraron los robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno. Los celtas, los primeros árboles decorados vienen de los celtas. Ya, avancemos. Árbol de Navidad en la historia. Era una forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Y es que desde tiempos inmemoriales el árbol ha sido un símbolo de la fertilidad y de regeneración. Ellos adornaban con fruta, dando a entender que de esta forma los iba a visitar el dios Sol y y en este caso su huerta o su plantación o sus árboles iban a ser fructíferos, se hacían ellos toda esta ceremonia de adornar estos árboles, apelando a que este dios los favoreciera en lo que es la vegetación. Esta costumbre se fue generalizando y actualmente 2 ciudades bálticas se disputan el mérito de haber erigido por primera vez un árbol de Navidad en una plaza pública. Tallinn de Estonia en el año 1441 y Rija de Letonia en el año 1510. Ellos están peleando quién de ellos fueron los primeros en colocar el primer árbol de Navidad. Ellos se lo pelean, no se sabe quién fue en verdad. Ya. ¿Sabían algunos la referencia del árbol o les resultó totalmente nueva? Ahí dejo abierto. Ya, a ver ahí algunas manos levantadas. Ya, referente a la corona de Navidad, ¿cuál es su origen? Estoy bien de tiempo todavía, ¿cierto? Sí. Ya, amén. Amén. La corona navideña tiene su origen en los cultos paganos del norte de Europa, donde se acostumbraba a hacer un círculo con ramas, hojas y sobre el cual se colocaban varias velas. Voy a avanzar. La forma circular de la corona navideña significa el renacer de la naturaleza tras el invierno. Seguimos recordando el tema de la adoración de este dios de la fertilidad. Tengan en mente siempre ese concepto. La forma circular de la corona navideña significa el renacer de la naturaleza tras el invierno, por lo que representa la esperanza por la llegada de la primavera y evocaba el ciclo de las estaciones del año. El origen de la corona navideña, la forma circular de la corona navideña. Ya, parece que lo repetí 2 veces, se me pasó. Lo siento, vamos a la otra. El origen de la corona navideña. Más tarde, con la evangelización de gran cantidad de pueblos paganos por parte de los cristianos, estos tomaron y adaptaron el rito de la corona para explicar la fe cristiana y el significado de la Navidad. Ya. ¿Cómo lo tomaron los cristianos? Como para tratar de, digamos, tratar de explicar ello y poder tomar una figura o un elemento pagano y tratar de hacerlo, o tratar de usarlo para entregar un mensaje. La forma circular representa el amor infinito. Los frutos recuerdan los frutos que trajeron Adán y Eva del jardín del Edén para el mundo. Velas representan el origen y fuente de la vida por medio de la luz. Las ramas, su color verde significa vida y esperanza.
Ya, y voy llegando casi al final de esto. Quiero hacer voy a hacer una representación con el bastón de Navidad, referente al origen. En la escuela dominical ahí pude dar una pequeña pincelada con los varones cuando estuvimos entregando ahí ¿cómo se llama? Los reconocimientos por asistencia. Pero quiero hablar un poco del bastón de Navidad, como para poder cerrar todo este mensaje de historia con un mensaje sí centrado un poco en la palabra. Al finales del siglo XVIII, en Inglaterra, el anticristianismo era terrible. Todos los símbolos que representaban la fe cristiana eran ilegales y si los utilizaban eran penados. Ni siquiera se podía traer cualquier cosa que trajera una cruz. Tenemos que recordar que siempre el evangelio fue enormemente perseguido y estos tiempos no fueron la excepción, específicamente en ese tiempo. Así que un cristiano, viendo la necesidad de los creyentes de demostrar su fe, inventó algo para que se pudieran identificar. Un caramelo con forma de J, invertida, que simboliza la vara del pastor. Jesús es mi pastor, y como simboliza el nombre de Jesús, lleva 3 líneas rojas yendo alrededor del caramelo, simbolizando la Trinidad. Los 3 color rojo, las 3 de color rojo simbolizando la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario, y una línea blanca que simboliza la limpieza de pecados de Jesús. Practiquémosle a la gente el significado tan importante y valioso que tiene este caramelo y aprovechemos para hablarles de la salvación que trae nuestro Señor Jesucristo, y aprovechemos para hablarles del verdadero significado de la Navidad, su nacimiento como hombre para después morir por nuestros pecados. Dios les bendiga, mis amados hermanos. He llegado hasta el final de esto. Hermano Quiero Enrique. decirle que fue un mega resumen porque era mucha lectura. Era demasiada lectura. Fue un mega resumen esto. Así que sí, era mucho tiempo. Amén. Dejo la oportunidad abierta, amén. Hermano Pablo, amén. El asunto de los regalos, hay otra versión católica que dice que es porque se dan por los Reyes Magos, basado en Mateo 2:11, Claro. que dice, al entrar a la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ya, es interesante esto, a pesar de que obviamente no es una historia católica nomás. Pero aquí hay varias cosas interesantes porque, por ejemplo, ponen en el nacimiento, que es una de las cosas que generalmente nosotros los cristianos que ya no hacemos árbol de Navidad y que nosotros muchas veces hacemos nacimiento, pero no deberíamos poner los Reyes Magos, que primeramente no eran Reyes Magos, sino eran sabios del Oriente, posiblemente de Persia, porque jamás estuvieron en el pesebre. Dice que entraron en la casa. Se calcula, según dicen muchos teólogos, creen que Jesús tenía como 2 años aproximadamente, y jamás se llamaron Gaspar, Melchor y Baltasar, o sea, son todos nombres inventados por la tradición católica. Es interesante porque mucha gente todavía cree en los Reyes Magos y cree en esos nombres y los pone justamente en el pesebre. Eso era lo hermano. Claro, no lo incluí, también lo pensé, hermano Pablo, pero pensé que iba a tener como más aportaciones y se me iba a alargar un poquito más el tema de la... Bueno, el tema ahí de está. Hermano Enrique. Sí, mi hermano Lillo, hermano Juan. Dios les bendiga. Bueno, en realidad la Biblia no habla de los Reyes Magos, sino que dice los magos, vienen los magos de Oriente, ¿cierto? Eran sabios. Ese era un punto. El otro, quería mencionarle respecto a la palabra Noel. Noel viene del francés, que significa nacimiento. Y de ahí le ponían Papá Noel. Y Noel, bueno, a mí se me presentó un problema cuando estaba encargado de la música. Teníamos que sacar una canción navideña, un villancico, que era la primera Navidad, y en una parte del coro dice Noel, 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 Noel. A mí la verdad es que me costó mucho sacar esa canción porque
Noel la gente lo tiene identificado con el Papá Noel, más que con la natividad. ¿Ya? Y me costó, la verdad, poder sacar eso. Le cambiamos la letra a la canción y quedó con otra letra. Ahora, igual la música la gente la identifica como que fuera el viejito Pascuero, más que hablando de la Navidad de Jesús. Todo el mundo ha ido transformándolo de manera a derrotarlo a una forma mundanal más que cristiana. Y respecto a eso que decía mi hermano Pablo, de que, claro, cuando dice que los magos llegaron y entraron en la casa, dice, hay otro dato que aporta que dice, y vieron al niño, encontraron al niño. Ahí usa la palabra pedío, que representa un niño ya más crecido. No es un bebé, no es un brefos. El brefos es el bebé, el niño que está en pañales todavía. Es otra etapa. La primera etapa es el brefos, después es el pedíon y después pueden venir otras etapas. El pedíon es el niño el cual incluso ya hasta ya puede hablar, hasta quizás puede caminar. Entonces ellos ya se identifica ahí la Biblia de que ellos encontraron a un niño ya crecido y estaba justamente en una casa. Eso, mi hermano. Amén. Bendiciones. Amén. ¿Alguien más quiere? Estamos dejando abierta esta opción de poder participar. Bueno, a mí por lo menos cuando busqué el tema me impactó ver toda la parte de la historia, la mitología griega, el tema de este devorador de niños, el tema de todo lo que era la figura y ver la mutación hasta lo que tenemos hoy en día, me dejó bastante impactado, impactado. Darme cuenta cómo la historia o cómo las personas van desvirtuando eh, algo que para nosotros es más que valioso y desvirtuarlo por esta figura. Mi hermano, además, una última cosita, ya que los demás hermanos no opinaron. Eh, respecto al viejito Pascuero, mi opinión personal es que a lo mejor un árbol navideño eh, no es tan marcante, digamos, o a lo mejor una corona que vaya a la puerta, pero sí yo creo que el hecho que un hermano, por ejemplo, se ponga un traje de viejito pascuero, un gorro de viejito pascuero, ahí yo creo que cruza una línea muy grande, porque ahí es identificarse con un personaje que no tiene nada que ver con Cristo. Si yo me visto viejito pascuero o trato de hacer una fiesta, ¿cierto? Vestido de viejito pascuero, no tiene nada que ver con Cristo. Ahí yo creo que nosotros debemos tener cuidado en algunas cosas que usamos, las cuales pueden perjudicar eh, a la iglesia, el nombre de Cristo. Si nos ve una persona vestido de viejito pascuero, fácilmente nos puede apuntar con el dedo. Eso, mi hermano. Hermano Enrique, Hermano Jorge Galvez. en cuanto al árbol de Navidad, tú mencionaste de que representaba el culto a la fertilidad. Sí, por lo menos lo que era en esas culturas, pero hay otros que creen otras cosas. Pero por lo Claro, menos el origen más antiguo estaba por esa área. claro, los orígenes antiguos, justamente estos países representaba también el culto al órgano masculino de la fertilidad. Entonces le rendían culto para que fueran fértil, pudiera reproducir, pudiera poder tener hijos. Entonces realmente es una historia bien diferente a la que se cuenta con respecto al árbol de la Navidad. ¿Cuál era el árbol más grande, el árbol más chico? Sino que era el objetivo grande era justamente todo orientado a esa parte, digamos, que tenía que ver con la fertilidad y el reproductor masculino. Eso. Sí, claro, hermano Jorge. Sí, de hecho también lo mencionaba, pero me fui más como por la parte que tenía simbolismo con
con la otra figura, lo que más se acercaba era esto, como para seguir la misma línea de lo que por lo menos habías puesto. Pero esto tenía mucha literatura, hermano. Si usted, por ejemplo, empieza a leer, yo cuando empecé a buscar, era bastante, era mucho. Esa era bastante. Y se da cuenta que, por ejemplo, se empiezan, de esa misma rama, figuran otras figuras y otras cosas, y es tremendo. Bueno, en la misma copia de los dioses se pueden dar cuenta usted, pues, de uno, la misma figura está en diferentes culturas o civilizaciones, y al final es la misma figura, pero se fueron copiando y fueron representándola de diferente manera, pero sigue siendo la misma figura. No sé si alguien más va a aportar. Yo igual voy a subir este Power y tengo la bibliografía de las páginas que se visitaron para hacer el resumen. Así que igual, si usted igual lo quiere después ocupar, le va a poder servir. Es que le puede servir para hacer algún estudio en el futuro. Igual yo lo voy a subir al grupo de la iglesia y queda como información, junto con la bibliografía respectiva que se ocupó para hacer esta presentación. Bueno, doy gracias al Señor por este tiempo, voy a dejar de grabar.